Hola a todos, es un placer saludarles. El día de hoy, junto a mis colegas Mayra Gutiérrez, Yulenis Hernández, Michelle Mendoza, Karen Uriana, Lianis Villar y mi persona, Emily Bermúdez, tendremos el placer de hablarles sobre los derechos humanos. Somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de La Guajira y nos encontramos a cargo de la docente Catherine Maldonado Medina. A continuación, se hará introducción a la temática a tratar. El derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que rige las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales y otros aspectos relevantes de la comunidad internacional. Este cuerpo normativo no solo tiene propósito principal de fomentar la cooperación, la paz, la seguridad internacional y la solución pacífica de los conflictos. También abarca temas como el comercio internacional, los derechos humanos, el medio ambiente y también los tratados multilaterales. Es un instrumento clave para establecer límites, compromisos en un mundo globalizado donde las acciones de un país pueden tener repercusiones a nivel mundial. Concepto de la Corte Penal Internacional y su importancia. La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente de justicia internacional que fue creado por el Estatuto de Roma en 1998 y con sede en La Haya, en Países Bajos. Su función principal es investigar y juzgar a esas personas que cometen crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional. El genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y, más recientemente, el crimen de agresión. A diferencia de otras cortes temporales creadas para situaciones específicas, como los tribunales para Ruanda o Yugoslavia, la CPI tiene un mandato permanente. La importancia de la CPI radica en su contribución a la lucha contra la impunidad y a la prevención en futuros crímenes. Representa un avance significativo en la historia del derecho penal internacional al establecer que incluso los jefes del Estado pueden ser juzgados por violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Aunque enfrenta desafíos relacionados con la cooperación de los Estados y las limitaciones políticas, sigue siendo un símbolo de compromiso global con la justicia, la memoria de las víctimas y la reparación de los daños causados por crímenes atroces. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Fue creada para promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Esta comisión tiene como funciones principales recibir denuncias individuales o colectivas sobre violaciones a los derechos humanos. También tiene como función visitar países para observar la situación de los derechos fundamentales, emitir recomendaciones a los Estados miembros y presentar casos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH juega un papel fundamental en la vigilancia y defensa de los derechos humanos en América Latina, una región históricamente marcada por dictaduras, conflictos armados, violencia estructural y desigualdades sociales. Su labor es especialmente valiosa para grupos vulnerables como los pueblos indígenas, mujeres, niñez, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, defensores de derechos humanos y desplazados. La Comisión actúa como un mecanismo de justicia supranacional al que pueden acudir personas y comunidades cuando se han agotado los recursos legales dentro de sus propios países. Diferencias entre derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Aunque ambos forman parte del derecho internacional y se complementan en muchas situaciones o casos especiales, el derecho internacional humanitario o DIH y el derecho penal internacional CPI tienen enfoques, objetivos y mecanismos diferentes. Ahora bien, el DIH tiene un enfoque preventivo y protector. Su finalidad es humanizar la guerra, estableciendo límites éticos y legales a los métodos de combate. Protege a las personas civiles y combatientes que han dejado de participar en las hostilidades y garantizar el acceso a la asistencia humanitaria. No se enfoca en castigar, sino en prevenir sufrimientos crueles durante los conflictos. En cambio, el derecho penal internacional tiene un enfoque sancionador y punitivo. Se enfoca en castigar a las personas responsables de cometer crímenes internacionales como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Opera principalmente a través de tribunales internacionales como la CPI y busca garantizar justicia, verdad y preparación para las víctimas. En resumen, mientras el DIH protege durante el conflicto, el derecho penal internacional interviene después del conflicto para juzgar a los responsables de las violaciones graves.
La aplicación de los conceptos en una problemática social concreta en La Guajira. Una problemática social concreta en La Guajira puede ser analizada desde los marcos del desplazamiento forzado de las comunidades indígenas campesinas, que esto es a causa del conflicto armado y la minería ilegal. Muchas de estas comunidades han sido víctimas de violencia por parte de estos grupos armados, que se disputan por el control territorial o por los intereses económicos que están relacionados con los recursos naturales de estas comunidades. Desde el enfoque del derecho internacional humanitario, estas situaciones presentan violaciones al principio de distinción y a la protección de la población civil. El desplazamiento forzado, los ataques a los civiles y el uso de niñas y niños en el conflicto son prácticas prohibidas por el derecho internacional humanitario. Desde el derecho penal internacional, estas acciones se pueden considerar crímenes de guerra y también se puede considerar crímenes de lesa humanidad, especialmente si son sistemáticas y generalizadas. Esto puede evidenciar la urgencia de fortalecer los mecanismos de justicia, protección y prevención para que reconozcan las condiciones de las víctimas de estas comunidades para poder garantizar su derecho a retornar a la repartición integral y no a la repetición de violencia. Reflexión sobre los desafíos de los derechos humanos en La Guajira. La Guajira es una de las regiones más olvidadas del país, enfrentando múltiples desafíos estructurales, vulnerando los derechos de manera continua. Las comunidades, especialmente las indígenas guayú, viven en condiciones de extrema pobreza, con altos índices de nutrición infantil, falta de acceso a agua potable, educación y salud. Estas situaciones se ven agravadas por el abandono estatal, la corrupción, el racismo estructural y la presencia de actores armados ilegales. Los derechos humanos en La Guajira no solo se vulneran por acción, sino por omisión. El derecho a la vida, a la alimentación, al agua y a una vida digna son negadas a miles de personas de forma cotidiana. La falta de respuesta institucional generan desconfianza y desesperanza y profundiza las brechas sociales. Además, la defensa de los derechos humanos en este territorio implica riesgos, pues líderes sociales, ambientales son constantemente amenazados. En este contexto, los desafíos son inmensos, pero también lo es la resistencia y la dignidad de sus pueblos. La lucha por los derechos humanos en La Guajira requiere compromiso étnico, acción colectiva y voluntad política real. Finalizamos con un mensaje de reflexión. La Guajira no es un desierto olvidado, es una tierra de dignidad, cultura y resistencia. Cada derecho vulnerado es una herida abierta en nuestra conciencia social. Es hora de actuar, de educar, de proteger y de construir una sociedad donde los derechos humanos no sean privilegios, sino garantías efectivas para todos. Que nuestra voz sea el eco de quienes claman justicia desde el silencio.